Hola, ¿cómo están? Soy Luz del Carmen Rodríguez. Sean bienvenidos a la presentación del libro Encuentros con Itzen, el Jaguar, del autor Elías Carlos. Para realizar la presentación, el maestro Guillermo Marín, autor del prólogo de este libro, nos dará sus comentarios sobre el texto. Enseguida, José Luis Urbayday nos relatará sus experiencias. Él participó activamente en algunos eventos relatados en el libro Encuentros con Itzen, el Jaguar. Y para cerrar la presentación, el autor Elías Carlos nos hará una lectura de uno de los capítulos de su libro. Para comenzar el programa, hablemos un poco del autor. Elías Carlos nació en 1983 en el desierto del norte de México, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Nació en una familia dedicada a la salud. Entre médicos, psicólogos, sanadores y demás, encontró el gusto por su vocación. Él es terapeuta, actualmente consultando principalmente en la ciudad de Torreón, utilizando distintas técnicas como la meditación, hipnosis regresiva, terapias energéticas, musicoterapia, naturopatía herbolaria, entre otras. Desde temprana edad, distintas experiencias hicieron que se interesara en estudiar la mecánica de la percepción más allá de los procesos de información al encontrarse en distintos estados de conciencia. Dejó una pauta de esto en su primer libro llamado Integración del Alma, donde presenta varios casos terapéuticos con información global acerca de la humanidad, venida de sus pacientes y sometidos al método que desarrolló, llamado de la misma manera que el título de su libro. Esto lo llevó a emprender la exploración de conocimientos en distintas culturas de la antigüedad y con el tiempo a darse cuenta de que la verdadera necesidad que manifestaba era descubrirse en sus raíces ancestrales anahuacas. Después de una serie de viajes en los últimos años a distintos toyán de la República Mexicana, hoy llamados zonas arqueológicas, sus actuales actividades están enfocadas en tratar de comprender desde otra arista perceptual la grandeza de nuestros antepasados. A continuación, el maestro Guillermo Marín presentará su opinión acerca del texto Encuentros con Itzen, el Jaguar. Él es investigador, historiador, promotor cultural de la Toltecayotl y escritor mexicano de múltiples obras relacionadas con la historia antigua de México, la civilización del Anáhuac y la Toltecayotl. Entre sus obras destacan Para leer a Carlos Castaneda, Daan y Beche, Los guerreros de la muerte florecida y su más reciente libro, Historia Ancestral de México. Es director de Educayotl AC y del sitio www.toltecayotl.org, página web dedicada a la divulgación de la historia ancestral de México. Hola, la verdad es muy poco que se puede decir en la presentación de un libro, porque el libro se presenta por sí mismo, hay que leerlo para conocerlo. Yo quiero más bien hablar sobre la obra en conjunto, la obra de vida de Elías Carlos, porque creo que es importante en estos tiempos hablar de que necesitamos tener otra perspectiva de nosotros mismos, del mundo y de la existencia humana. Estamos en un momento muy difícil en la que compartimos
todos los habitantes de este planeta, grandes riesgos, grandes desafíos, y creo que es el momento de poner mucha atención en lo que sentimos, en lo que percibimos y en lo que hacemos, desde luego. Me gusta mucho la obra, los encuentros con Zen, porque es una forma muy valiente y novedosa y verdaderamente inteligente, sensible, de enfrentar lo propio nuestro desde otra perspectiva. Elías Carlos se quita el casco de Hernán Cortés que todos traemos puestos desde hace 500 años y empieza a percibir, empieza a vivir en un Toyán lo que es nuestra historia verdadera. Y creo que en ese sentido necesitamos trabajar más, descolonizarnos mental y espiritualmente, y empezar a reconocer nuestra cultura, a reconocernos nosotros mismos a partir de otra perspectiva, que en este caso es desde luego la energía, que ese es el gran logro de nuestros viejos abuelos y por los cuales desde el siglo XVI no se puede entender. En el acuerdo que tuvieron los tlamatinimes y los misioneros, provocado por los misioneros, nunca pudieron entender los misioneros el concepto de tona en náhuatl, que es energía, porque de ahí viene Tonatiuh, el sol, Tonatzin, nuestra madre querida, Tonacatecutli, el señor del sustento, Tonalamatl, la cuenta de los días y de los destinos. Tona significa energía, y en el siglo XVI, en el castellano de aquella época, se había perdido el concepto de energía, que sí había llegado a los griegos por medio de los egipcios y los mesopotámicos, pero por la Edad Media se perdió. Yo creo que ese es el punto fundamental: entender nuestra cultura ancestral, nuestro rostro propio y nuestro corazón verdadero a partir de la energía, a partir de otras posibilidades de percepción, no solamente de quiénes somos nosotros, sino en dónde estamos y qué hacemos. Y por eso yo recomiendo esta obra, porque es una nueva forma de abordar algo que es muy ancestral, algo que es muy nuestro y que nos ha hecho mucha falta estos 500 años, y que hoy, ante los desafíos de este mundo que se nos cae en pedazos, creo que la lectura de textos tan frescos, tan atrevidos y tan sugerentes como el que nos regala Carlos Elías, creo que vale la pena enfrentar la aventura y el desafío. Gracias. A continuación, José Luis Urbaiday nos dará sus comentarios acerca del libro Encuentros con Itzen, el jaguar, de Elías Carlos, en el cual participó activamente en algunas experiencias relatadas con el libro. José Luis Urbaiday es terapeuta alternativo, haciendo uso de distintos métodos, tales como tarot terapéutico, meditación y visualización, técnicas energéticas de sanación, herbolaria, entre otros, con un gusto especial por la literatura zen y su práctica. Encuentros con Itzen, el jaguar. Es una guía clara con información seleccionada, energética y precisa, de un evento meditativo del mundo antiguo, del mundo de los abuelos. Elías Carlos sigue ese llamado y se encuentra con Mayapán, y Mayapán con Elías Carlos, de ahí un tercero, el jaguar Itzen. Lo que de ese encuentro surge es un ejercicio que me toca guiar, acotar o cuidar, como el que ve un nacimiento, un nuevo comienzo. Cada sesión era un contemplar de algo olvidado, un arte del espíritu. Visiones, elementos, lugares desfilaron, dejándonos a mis preguntas y a las respuestas que escuchaba el escritor relator en un espacio sin tiempo, en que se señalaba así una frontera impuesta por la cultura, por la herencia, por el miedo. Confluencia de símbolos,
un jaguar ni hombre ni mujer, con escribas, los seres cósmicos, la imaginación del fuego, del agua, de la noche, de las pirámides, los Toyán. En definitiva, la información que Elías Carlos atraía muchas veces no tenía ni pies ni cabeza. Hasta después, unía en su vivencia y en su recepción de cada pieza lo que su guía Itzen le daba. El ejercicio me recordó a Castaneda entrevistando a un hombre avanzado, Don Juan. Pero aquí, un hombre cuestiona a un ser energético y éste le ofrece imágenes y signos de la conjunción de un saber de piedras, que una vez analizado y medido, dio un ejercicio del esplendor de aquellos antiguos. Como dice el maestro Marín, el autor nos entreabre una puerta energética para percibir toltecas, los Toyán y la Toltecayotl. Es así como me encuentro cada noche con la aventura interior del espíritu. Algunas ocasiones todo era calma, en otras no. Sentir la presencia de algo energético a mis espaldas, a mi derecha, y en los días más agudos frente a mí, aquello velado por solamente una vela, iluminado apenas. Yo con los ojos entrecerrados y Elías Carlos con los ojos completamente en el otro lado. Esos encuentros nos fueron trayendo información que hasta después supimos que no estaba lineal. Eran fragmentos. Una vez unidos, me parece que une aquella intención de los antiguos en el más alto nivel de la energía, en el tiempo y el espacio que ahí se da, unido con nosotros. Estos ejercicios nos llevaron a contemplar una serie de símbolos que ninguno de los dos estaba preparado para definir. Hasta después, siempre nos dijeron, esta información va en desorden, no va a ser lineal. Hasta después tendríamos que unirla. En fin, la aventura del espíritu fue una aventura interior. Llegamos a fronteras en las que yo tuve que cuidar que ese paso no se diera porque no sabíamos si estábamos preparados. Romper esa última pared, ese último muro, era quizá desde el inicio una de nuestras intenciones. A lo mejor es el momento. Y a ustedes, lectores de estos encuentros con el jaguar, les toca quizá entreabrir esa otra puerta. El autor Elías Carlos nos leerá uno de los capítulos intermedios de Encuentros con Itzen, el jaguar, llamado Hombres de otras eras. Hombres de otras eras. En algunos encuentros con el jaguar, estando en Mayapán, pude ver a más seres de su naturaleza. Nunca tuve comunicación con alguno de ellos. Nos congregábamos frente a la pirámide. Los percibía como seres humanos, pero su figura era espectral, de condición energética. Emanaban luz de distinta intensidad y eso me hacía sentirlos diferentes entre sí. Carecían de expresión o de emociones. Tal cual como con Itzen, mi mente construía sus rasgos por momentos y desaparecían tras su luminiscencia. Permanecíamos inmóviles y en silencio, sentados en la roca rectangular frente a la pirámide. Nos situábamos siempre de la misma forma. Veía a los seres a mis costados y de frente la escalinata de la pirámide. No comprendía del todo aquellos eventos, todo era silencio como un tiempo suspendido. A pesar de su frialdad, veía algo de mí en ellos, me identificaba. Al volver de esos encuentros, extrañas sensaciones de miedo y confusión me asaltaban. Itzen me hizo alzar mi mano derecha y observar mi palma, para darme a entender de manera metafórica. Mis dedos representaban a los 5 soles, las 5 humanidades de nuestra fase o era. Pude comprender. Nosotros los humanos de la modernidad representamos el dedo pulgar, el más separado de la mano. Noté la altura de cada uno de los dedos, constituyendo la vida a través de la entropía. Nacer, desarrollarse hasta llegar al punto más elevado para luego descender hasta su punto más bajo, su desaparición.
Ese final lo representamos nosotros. El punto más elevado, el dedo medio, también llamado corazón, representa el máximo desarrollo de la era. Ninguno es más importante, cada humanidad realiza su parte en favor de la trascendencia del ser. Itzen pertenecía a la tercera humanidad. Los seres de esas reuniones en Mayapán eran toltecas, hombres de conocimiento pertenecientes a las distintas humanidades. El espíritu los había llevado a permanecer de manera consciente a través de los milenios, con el afán de consolidar su desarrollo para el paso a la siguiente era. Quedé un tanto perplejo, pues a lo largo de mi vida adulta había considerado de manera fatalista nuestra humanidad moderna y su inconsciente insistencia en echar todo por la borda. Las interrelaciones de nuestra sociedad, la cultura, nuestro planeta y el ecosistema, y un largo etcétera enmarcaban la decadencia de nuestros tiempos. Ahora tenía una interpretación distinta. Más allá de la naturaleza del fin de la era y los susceptibles por vivir la transición y su crepúsculo, la inconsciencia es nuestro más grande reto. En alguna plática con el maestro Marín me explicó, refiriéndose a nosotros los mexicanos y a nuestro lado más oscuro determinado por la historia moderna, como un pueblo amnésico e inconsciente, y la enorme responsabilidad de la humanidad del quinto sol en recuperar lo mejor de nuestra etapa y de las otras humanidades para llevarlo a la siguiente era. Vi a través de mi mano las distintas etapas y la urgencia por consolidar el desarrollo. Emergió de mis adentros esta sensación de premura, como si ya no tuviera tiempo, o nuestro tiempo se hubiera consumado y solo fuéramos la luz del reflejo del atardecer con el sol ya caído. Días después, en otro encuentro en Mayapán con el jaguar, pareció responder a la angustia que experimentaba con relación a lo anterior. De nueva cuenta me hizo alzar mi mano y observarla. De alguna forma me hizo entender. Solo el dedo pulgar está posibilitado motrizmente para tocar a los demás dedos. Su posición le permitía recorrer cada punto de los otros. Era claro, la humanidad moderna está posibilitada para tocar a las demás. Los hombres de otras eras tenían la posibilidad de comunicarse entre ellos, conectar incluso con la humanidad moderna. Tienen esa maestría. ¿Por qué no lo hemos estado haciendo nosotros? ¿Cómo realizar esa habilidad concedida en medio de la turbulencia de nuestros tiempos? Parece imposible andar el camino del tolteca a estas alturas de la vida moderna y tal cual como la llevamos. Los grandes divulgadores de las proezas de nuestros antepasados, aquellos que realmente conectaron con esa información, describen y nos muestran la impecabilidad y la absoluta entrega de estos hombres de conocimiento que percibo inalcanzable, inasible. A mi retorno de ese encuentro, como en la gran mayoría de las ocasiones, tenía aún más dudas. Me sentí limitado frente a un muro. Para colmo, los encuentros durante varias semanas se detuvieron, al dejarme absorber por el mundo y las tareas de la modernidad. Había mucha información a procesar y aún más interrogantes. De esta manera damos por concluida la presentación del libro Encuentros con Itzen el jaguar, del autor Elías Carlos. En los comentarios de esta publicación podrán encontrar información acerca de dónde adquirir el libro físicamente y su versión digital o ebook. Agradecemos su amable atención.